¿Cómo están ustedes? Esta entrevista de este fin de semana es, si uno pudiera poner la película retroactiva, hace un mes tuvimos al mismo entrevistado, pero sin duda alguna que por gestiones de él y de muchos otros más, el escenario que enfrenta él y el gobierno es distinto al de hace un mes. Hoy conversamos en su casa con el ministro, secretario general de la Presidencia de la República, don Cristian Larroulet. Ministro, gusto de tenerlo de nuevo por acá. Un placer. Qué bueno que se acuerde de los medios de regiones, ministro, porque la verdad es que la gente de regiones siente necesidad de que las autoridades nacionales conversen, estén en estas cosas. Le agradezco. La última vez usted nos contaba los principales aspectos del proyecto de la ley de presupuesto al final de la entrevista. ¿Cómo se siente ahora, después de este mes? Mira, ha sido un mes duro, difícil, no hay ninguna duda, pero contento porque creo que aprobamos un presupuesto que tuvo sus intensos debates en el Congreso, pero un presupuesto bueno para Chile. Piensa tú que con este presupuesto vamos a poder financiar la ley de la extensión del postnatal a 6 meses, que es tan importante para las madres y para los niños de Chile. Con este presupuesto aprobado se va a poder financiar el descuento del 7% para aproximadamente 700.000 pensionados. Pero yo diría que quizás lo más importante que ha estado en el debate público es que con este presupuesto hemos hecho un acuerdo. Al final, democráticamente, cuando tú apruebas leyes, se refleja democráticamente un acuerdo en favor de la educación. Y ahora, creo que en ese sentido, haber puesto la cantidad de recursos que el país le está poniendo a la educación va en la dirección de lo que la gran mayoría de los chilenos quiere. Una mejor educación y una educación más equitativa para todos los chilenos. Usted, que es un hombre que le gusta el fútbol, como varios ministros, en la jerga del fútbol se dice que hay un guatón del maletín, un hombre del maletín negro. ¿Hubo realmente, como han tratado de meter la oposición, un maletín negro en relación a Lincoln y los otros dos diputados independientes? Mira, yo creo que se está tratando de armar una figura que es equivocada, que no es la correcta. Aquí lo que hubo es un proceso de negociación con la concertación, con los independientes, con el PRI, en donde nosotros como gobierno conversamos con todos ellos. Dedicamos muchas horas a conversar y a dialogar. Comida, encuentro en las casas, en distintos lugares. Y al final construimos en base a esas conversaciones un presupuesto que apuntaba en la dirección de mejorar la educación preescolar. Tú sabes que en Chile hay un déficit enorme en educación preescolar. Y ellos no marchan, además. ¿Sí? Y ellos no marchan, eso está claro. Y ese es el valor. El valor es que fuimos capaces de construir una prioridad para los que no marchan, que son los estudiantes de la preescolar. Sobre todo por un punto, porque en esta sociedad que le falta mucha equidad, tú sabes que la construcción de la equidad se hace desde el jardín infantil y desde la preescolar. Y este compromiso del 60%, de llegar al 60% de cobertura, sin lugar a dudas en la preescolar es muy importante. Entonces, yo diría que acordamos con todos los sectores. Tú sabes que la concertación finalmente, por razones políticas, primó un grupo que no quería negociar frente a otro que quería le pone obstáculo al gobierno, frente a otro. Primó ese grupo, pero al final lo aprobaron. ¿Y por qué lo aprobaron? Porque se salieron de la sala del Senado. Y en la Cámara acordamos con los independientes. Ahora, terminemos ese cuento que se dice, pero efectivamente Alinco dio a conocer de que había la posibilidad o que el gobierno desarrollaría la posibilidad de una sede o de una universidad en la 11ª región. ¿Es eso efectivo? No es efectivo. No. Y a propósito de tu comentario, aquí las regiones necesitan mucho más recursos en educación que lo que es Santiago.
pues, sin duda. El centralismo... No solo en educación, ministro. No solo en educación. Pero educación es la palanca Sí. para la igualdad de oportunidades Sí. y para todo. Y no hay duda de que las regiones están muy abandonadas en esa materia. Y en ese sentido lo que nosotros comprometimos con los diputados independientes y en general con todos los sectores es hacer un esfuerzo especial por la educación superior regional. Tú sabes que por primera vez se crea un fondo que va a la educación superior regional por $8 millones. Antes no había eso. Sí, claro. Entonces, es parte de eso en lo que el diputado Alinco celebró para apoyar este presupuesto. Ahora, hay dos críticas de fondo que son no menor. Una de un exministro que dice ser precandidato, casi precandidato, y que tiene mucha exposición en la televisión porque su mujer también es comunicadora, que es el exministro Velasco. Y él dijo en una entrevista hace una semana atrás, antes que se cerrara, cuando se estaba cerrando este tema, que con sus números él había conseguido más para educación que lo que el gobierno estaba diciendo comunicacionalmente y que proporcionalmente en la época que él fue ministro de Hacienda hubo porcentajes mayores que el aumento que este año el gobierno ha hecho o ha conseguido en el Parlamento. ¿Qué opina usted de aquello? Mira, yo creo que aquí hay que jugar por los resultados. Y los resultados se miden en los test escolares. ¿Ha mejorado la calidad de la educación? ¿Ha mejorado la cobertura? Y todos sabemos que en materia de recursos, durante los 20 años de la concertación, se multiplicaron los recursos en educación 4 veces más o menos. Y quizás 5. Y quizás 5. Claro, y los resultados se han mantenido exactamente igual. Nosotros ahora estamos haciendo reformas que van en la dirección de poner más recursos. Hemos puesto, ¿no es cierto?, $1.200 millones extras al presupuesto del 2011 en educación. Pero eso no basta. No se trata de solamente poner más recursos. Se trata de hacer reformas que también mejoren la eficiencia en el uso de esos recursos. Y ahí está a la vista que hemos hecho 2 reformas. Uno, para que ingresen a estudiar pedagogía alumnos de mejor puntaje, a valorar más la enseñanza de la pedagogía a los profesores. Ningún país del mundo mejora la calidad de la educación sin hacer un reconocimiento a los profesores. Lo segundo es que también hemos hecho una reforma muy profunda para apoyar a los establecimientos más débiles, fundamentalmente la educación pública, la educación municipal. Hemos creado la Agencia de la Calidad de la Educación que va a cumplir esa función. Tercero, darle más autonomía a los establecimientos escolares, especialmente a los directivos. Todas las experiencias del mundo exitosas, Nueva Zelanda, Finlandia, muestran que se requiere más autonomía de los directivos de los establecimientos escolares. Y por último, hay otro elemento que es clave, que es que hay que apoyar a los sectores más vulnerables. Ok, ministro, ya este tema, aunque es del presente, ya es pasado. Yo creo que usted es como una carrera de posta, siempre le pasan un bastón para seguir corriendo con proyectos y más proyectos. Y yo quiero preguntarle por otros bastones, algunos que están perdidos y otros que no se han entregado. Partamos por uno que de una u otra manera se relaciona con la relación de conflictos de la sociedad hoy día contra los intereses de grupos, en fin. El defensor del pueblo. Ese proyecto le interesa a este gobierno sacarlo adelante, está ahí flotando en el medio y nadie se ha ocupado del tema. El defensor ciudadano, para ser más preciso, o sea, aquel ente que lo que hace es que... El ombudsman. Exactamente. Bueno, el ombudsman efectivamente está detenido en el Congreso desde hace muchos años y a raíz de eso yo creo que va a ser muy difícil, nosotros no tenemos mayoría en el Parlamento para poderlo imponer y hemos tomado la decisión, y me atañe a mí directamente, de fortalecer lo que se llama el Consejo Defensor del Ciudadano, que depende precisamente de mi ministerio. Y fíjate que te tengo una muy buena noticia. Este año, gracias a hacer una campaña en que le decimos a cada chileno, mire, si usted tiene un problema con un hospital,
Si usted tiene un problema con un servicio público, usted venga a reclamar, porque el Consejo Defensor Ciudadano lo va a atender y le va a resolver el problema. Para que tengas una idea, el número de reclamos se ha multiplicado por 5 en los últimos 12 meses y estamos resolviendo problemas de la vida diaria de las personas. Por ejemplo, veía ayer una persona mayor de 85 años que tenía un cáncer a la próstata y que fue a un hospital y le dijeron, no, usted va a poder ser atendido. Ni soy mayor, No, ni no, no, tengo espero en la próstata. Pongo el ejemplo. Fíjese que le dijeron, usted tiene hora para 3 meses más. Entonces él dijo, bueno, 3 meses más yo ya puedo estar casi metido en la tumba si no me operan inmediatamente. Fue al Consejo Defensor Ciudadano, hicimos la gestión con el hospital y lo operaron mucho más rápidamente. Entonces, en ese proyecto, yo te diría, nosotros estamos trabajando al margen de la legislación a través de un decreto supremo. Tú sabes que no todo se arregla con leyes y la voluntad del gobierno es efectivamente atender al ciudadano y defenderlo. Ok, una cosa cortita, hay ciudadanos que son, lamentablemente, se sienten las familias que son de segunda o tercera categoría, porque la sociedad hoy día está muy ocupada con el tema de la delincuencia. Pero la gente que está condenada en las cárceles viven en forma tremendamente inhumana. Están las cárceles totalmente superadas, espacios de 2x3 que pueden haber 2 o 3 personas, hay 6, 8, 10 o 16. La posibilidad de que haya un organismo, que se lo escuchó un defensorio, como un defensor del reo, como un organismo público que se preocupe de esto, porque la Defensoría Pública no puede entrar ya a defender lo que está pasando allí. Tú sabes que ese es un rol de los tribunales de justicia. Sí, claro. Hay un ministro de los tribunales de justicia que tiene que ir todos los años. Es un chiste ir a comer tallarines. Tiene que ir a las cárceles. Ahora, nosotros hemos tomado el tema de las cárceles con total seriedad y compromiso y tenemos un programa que tú te debes recordar que anunció el ministro de Justicia de la época, Felipe Bulnes, para mejorar las condiciones carcelarias. Y esa va por dos caminos. Uno, invertir más en infraestructura, pero el otro camino también es mejorar la situación que hoy día de indignidad. Si yo digo, el principal falta a los derechos humanos que hay hoy día en Chile es las condiciones de vida de la gente que está en las cárceles. Y eso tiene que ver con el hacinamiento, tiene que ver con las condiciones de las camas, con las condiciones de las cocinas. ¿Hay un compromiso del gobierno de enfrentar esto en los 2 años que le quedan? Por supuesto, hay un compromiso firme que ha sido público, asumido por el presidente de la República, por el ministro de Justicia. Tenemos hoy día tramitándose en el Parlamento 5 leyes que van en esta dirección. Voy a poner un ejemplo. La famosa ley esta del brazalete. ¿Ya? Esa ley nos va a permitir, está ya avanzando, está en su etapa final, nos va a permitir que personas que son no delincuentes peligrosos puedan, a través del uso del brazalete, salir de la cárcel. La cárcel es universidad del delito, sacarlos de la cárcel, que cumplan su responsabilidad, su pena, a través del brazalete, y de esa manera aliviar y mejorar las condiciones de quienes quedan en los establecimientos carcelarios. Ok, hay un tema que lo volvió a poner en la palestra hace un par de días el presidente. El presidente dijo en México, reforma tributaria es un tema en el cual no habló de reforma, sino que habló de perfeccionamiento del sistema tributario. Inmediatamente salieron las organizaciones del empresariado chileno a plantear fundamentalmente reforma para qué o qué tipo de reforma. El presidente habló de mejorar la situación tributaria de los pequeños y los medianos. En realidad, este es un tema difícil para cualquier gobierno. ¿Cómo lo va a enfrentar y para qué esta reforma? Lo más importante es la segunda parte de la pregunta. ¿Para qué? Sí. O sea, aquí se trata de hacer una reforma para hacer, y el presidente lo dijo, hacer que nuestro sistema económico sea más equitativo. Eso significa que la reforma tributaria tiene que velar porque haya más puestos de trabajo. Que no sea dice el presidente Manuel. Usted habla de reforma directamente. De reforma para hacer un sistema
más equitativo, para que haya más puestos de trabajo. Eso significa alivios tributarios para la pequeña y mediana empresa, sin lugar a dudas. Pero aclaremos al tiro. Por ejemplo, para que la gente lo entienda en su lenguaje. Más o menos IVA. Igual, más o menos IVA. ¿Cuál es la idea del gobierno? Mira, vamos con calma. Vamos con calma. Porque la gente tiene que... Porque lo otro va a dar una entelequia. No es una entelequia. O sea, para que la gente lo entienda. No, entelequia, hablar de la pyme. Todos sabemos que la pyme da el 80% de los puestos de trabajo. ¿Ya? Eso no es 500.000 empresas. ¿Ya? Y eso, más de 500.000 empresas, son 600 y tantas mil empresas. ¿Ya? Entonces, alivios tributarios para ellos. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de las personas, yo te diría que hay impuestos que efectivamente afectan hoy día mucho más a algún grupo de personas que otro. Entonces, hay una idea de perfeccionamiento que significa más equidad, más empleo, preferencia para las pymes. El detalle de eso, y ahí va la segunda parte de la pregunta, las reformas tributarias son como las reformas educacionales. Son reformas o cambios que van no para mañana, son de mediano y largo plazo. Y además producen mucho debate ideológico. Y por eso es que el presidente, a mí me parece muy sabiamente, acaba de decir, miren, nos vamos a tomar su tiempo, vamos a escuchar a todas las posiciones, queremos que los partidos políticos formen grupos técnicos, recoger esas opiniones, el Ministerio de Hacienda va a recoger esas opiniones y en función de eso la vamos a proponer en los próximos meses, no a tontas y a locas, un perfeccionamiento tributario del país. Alguna gente, no debe quedar 5 o 6 minutos, alguna gente salió en medio de comunicación, que a propósito de la colusión de los plumíferos, para tomarlo un poco en el sentido que esto significa, habría una especie de conflicto de interés por el matrimonio Piñera-Aristide. Ha salido el vocero a decir que es una locura aquello. La pregunta es al revés. Difícil de ser para el presidente tener que ver a su hijo que va a ir al matrimonio con la nieta de uno de los del sector más fuerte, cuando está tomando una medida tan fuerte y está diciendo yo voy a enfrentar este tema sin ninguna duda. Bueno, los presidentes de la República, y en ese sentido yo creo que hay una tradición en Chile que hay que valorar, son personas que tienen muy claro que se deben al país. Y el presidente Sebastián Piñera en esa materia no tiene ninguna duda y yo creo que ha sido un ejemplo a lo largo de este periodo de tiempo. Pero déjame profundizar a propósito de esto, porque en la esencia de lo que está ocurriendo con la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica por colusión en el caso de los pollos, está algo que para nosotros como gobierno es muy importante. Es esta idea de emparejar la cancha, o puesto de otra manera, de impedir los abusos. Nosotros somos totalmente partidarios, firmes de emparejar la cancha y de impedir los abusos. Por eso creamos nosotros... De corazón y de profundidad lo está planteando. Tan de corazón y profundidad que acordémonos de una cosa. En nuestro programa de gobierno, es decir, mucho antes, estamos hablando del año 2009, nosotros dijimos que íbamos a crear el SENAC financiero. No, está claro. Está claro. Pero el problema es que el minuto es muy corto y yo quisiera que cuando usted dice una cosa así, decirle, pero perdón, los pasajes de los buses, los pasajes, por decir, los precios de X, los precios de las universidades, todo aquello. ¿Y quién ha planteado esos temas? Después de 20 años que no se ha planteado este gobierno. Eso es lo que quiero decir. Pero lo que quiero decir, son capaces de seguir, de poner la sierra eléctrica y partir cortando aquí y empezar a cortar todo esto para que haya realidad una competencia que no existe en realidad en muchísimos sectores de Chile. Nosotros creemos firmemente en la economía social de mercado. Y la economía social de mercado requiere competencia y requiere impedir los abusos. Y para eso están las leyes y los tribunales. Y para eso nosotros como gobierno vamos a hacer uso de todas nuestras facultades, investigando seriamente. No se trata de condenar a personas artificialmente, pero vamos a tomar todo el rigor de la ley porque
la economía social de mercado le otorga beneficios a la gente cuando hay competencia y cuando se evitan los abusos. Ahora, cuando uno lo escucha usted, ministro, decir esto, uno se pregunta por qué en 20 años, si este tema de las denuncias en relación a la fiscalía viene de mucho tiempo atrás en relación a los pollos, ¿por qué esta fiscalía económica, este señor, ha sido capaz de en un año y algo llegar a una conclusión o iniciar un proceso y antes no se pudo en circunstancias que no han cambiado mucho las condiciones? Ceteris paribus, es poco entendible. ¿Significa que ustedes tienen una presión real sobre el fiscal económico? No, no es eso. Lo que sí tenemos es que tenemos buenos funcionarios. Hemos nombrado funcionarios que hacen bien su trabajo, que lo hacen con independencia y con autonomía, y que no importa los parentescos, los apellidos, los linazgos o dónde se estudió. Lo que importa es aplicar la ley para que no haya abusos y para que haya competencia. Ahora, al finalizar nos debe quedar un par de minutos. Este IMASEC de octubre por debajo de lo esperado, algunos han dicho, cuidado, se los viene la negra, digamos, la negra situación de Europa. ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que efectivamente es así. Hay que decir claramente, nos ha tocado años muy difíciles. El primer año fue el terremoto y el maremoto. Este año ha sido el movimiento estudiantil y ahora se viene una crisis económica internacional sin duda. Europa, me atrevería a decirte, está hoy en recesión. Hoy está en recesión. Los números van a aparecer en algunos meses más, pero hoy está en recesión. Estados Unidos va a estar casi en recesión durante el comienzo del 2012. Se viene un año económico difícil. Y por eso es que hemos tomado todas las providencias para estar bien preparados, para no botar los recursos extra que nos ha producido el cobre, que habría sido muy fácil, ¿no es cierto?, cuidarlos, ahorrarlos para este periodo de vacas flacas. Y por eso el Ministerio de Hacienda tiene un plan de emergencia y estamos muy atentos a tratar de que el año 2012 hacer todos los esfuerzos, programas de empleo, alivios tributarios o de otro tipo, que nos permitan que este año 2012, el que viene, no sea un año muy terrible para los chilenos y al revés, sea un año en que podamos capear el temporal y seguimos dándole a Chile la opción de alcanzar el desarrollo y mejores condiciones de vida para cada chileno. Ok, no debe quedar un minuto más. Quisiera preguntarle sobre el tema de Anglo-América en cortito, porque dos prestigiados juristas chilenos, entre ellos uno que fue presidente del Tribunal Constitucional, han expresado en los medios de comunicación de que en realidad las autoridades de Codelco no lo hicieron bien. ¿Ustedes han evaluado realmente frente al escenario de lo que está pasando si efectivamente las autoridades actuales de Codelco hicieron bien en el enfrentamiento de este problema que en definitiva es un problema que va a durar por años porque va a ser una contienda judicial internacional? Yo tengo una opinión distinta. Creo que Codelco, con total honestidad, planteó una oportunidad que era muy conveniente para Codelco y para Chile, por lo tanto, que nos iba a permitir contar con más recursos al Estado, por recursos que va a proveer Codelco, de tal manera hacer más inversión en hospitales, en escuelas, etc. No comparto ese juicio, Yo creo que Codelco tomó las precauciones adecuadas y bueno, se va a resolver o a través de un acuerdo o a través de los tribunales. Ahora, en eso llama la atención una cosa cortita, las relaciones de Chile con Japón, porque con esa fuerza de la inversión de la Mitsubishi en Chile, es muy raro lo que sucedió allí. Yo creo que aquí hay que distinguir, y esto, te agradezco la pregunta por lo siguiente,